Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Mente en Contexto. Y el día de hoy estoy con, ya saben con quién, con mi amigo Raúl, amigo, colaborador y colega, Raúl del Toro, psicólogo especialista en terapia de aceptación y compromiso. ¡A la Hasta sonó madre, güey! Bonito, güey. Bueno, el día de hoy venimos a hablar de dos temas. Va a ser corto el episodio porque su servidor Marcos le encanta echarse el tiempo encima y no tenemos mucho tiempo. Vamos aparte. a hablar pues mira, estamos a punto de entrar al tema del 2 de noviembre y creo que se atraviesa una fecha también medio complicadona para ciertas personas, que es el 31 de octubre. ¿Por qué complicadonas? Porque sí está muy bonito el Halloween, pero no deja de ser también parte brutal a veces los adolescentes que salen a hacer vandalismo. Sí, O sea, la neta también pasa eso, pero veamos cómo se va dando la plática. ¿Por dónde te gustaría empezar, Raúl? pues estamos tratando de hablar acerca del miedo, ¿no? El miedo. ¿Qué es el miedo? Y se cruza justo y específicamente cuando estoy haciendo una presentación de regulación emocional y que tenía que explicar primero el tema de las emociones. Y mucha de la nueva bibliografía en temas de emociones marca como esa sensación más bien como esa respuesta del organismo Multidimensional. multidimensional. ¿A qué me refiero multidimensional? Lo decía ahí como la parte cognitiva, la parte conductual y la parte fisiológica. Eso es como te estoy hablando de información del 2002 al 2010, pero también llegar a este punto donde decir, güey, pues también cuál es la división entre lo cognitivo, lo conductual y lo fisiológico. La realidad es que no hay división y como lo hemos visto también en nuestro modelo, pues conducta es todo esas tres cosas, conducta fisiológica, conducta cognitiva o un modelo de conducta o un estilo de conducta o una topografía de conducta. Ujú. Aquí ya me estoy haciendo bolas yo solo. Y propiamente lo que es la conducta en cuanto a lo que hacemos con ese tipo de situaciones. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que al fin del día Skinner lo define de la siguiente manera. Dice que hay tres sistemas para detectar la situación que está pasando afuera, lo que ya hemos hablado, lo exterioceptivo, lo propioceptivo y lo Lo interoceptiva. interoceptivo. Que dentro de las emociones o del miedo, las que están totalmente relacionadas son la interoceptiva y la propioceptiva. ¿Qué es la interoceptiva? La interoceptiva es todo lo que sentimos internamente propiamente. El hambre, el sueño, esta parte incluso de ir al baño, Ujú. de tener esta saciedad, es algo que se siente internamente. La propioceptiva tiene que ver más con la parte muscular, con tu parte como más específica de saber dónde te encuentras tridimensionalmente. Que es lo que plantea Skinner dentro E de... inclusive podría ser a esto como una parte sensorial, ¿no? El hecho de todo lo que Ujú. está entrando por mis sentidos, digámoslo en un sentido hasta filosófico, es poder entrar dentro de lo propioceptivo, ¿no, Marcos? ¿Cómo? A ver, desarrolla. Más Si como lo dices que es algo, fisiológico. algo muscular, algo que tenga que ver con las... Eso me da como más pie para entender lo que es que entra por mis sentidos, que entra que es como la sensación que puedo sentir en mis manos, tal vez, sudoración, Sí. todo eso. Que también tiene que ver mucho con el tema con lo que iba hacia Skinner. Skinner dice que como estas emociones son relativamente nuevas a comparadas de otras situaciones, por ejemplo, del hambre o propiamente de cómo nos sentimos muscularmente, no existe un sistema propio de las sensaciones de emociones. O sea, ¿qué quiere Ok. decir? Que no llegamos a ese nivel de evolución donde pues utilizamos el interoceptivo y el propioceptivo para sentir porque nosotros lo verbalizamos como siento. Esta emoción es la que siento, este sentimiento es el que aflora y que al fin del día son reacciones fisiológicas que inherentemente se ven palpables. O sea, ahí es cuando vamos de nuevo, o sea, la conducta y la cognición son situaciones que de repente son abstraídas de algo que estamos observando o que estamos infiriendo. En el tema de la fisiológico ya nos permite saber que hay una reacción fisiológica. Hay una reacción del cuerpo ante un estímulo exterior, por ejemplo, el miedo. ¿Cuáles son las principales características fisiológicas del miedo? Pues sabemos que nuestro corazón irriga más sangre, a dónde, a las extremidades o incluso las facciones de la cara a la hora de comunicar. Es fácil detectar cuando una persona tiene miedo por su gesticulación,
incluso por su sensación de querer, bueno, más bien, notas que quiere salir de ahí. Y ese tipo de situaciones al fin del día sí es palpable. Y también entender que el miedo no necesariamente tiene que ver con una situación irracional, que también es una de las cosas que estuve viendo mucho en la bibliografía. ¿En qué Sí, aspecto? Es que las fobias es un miedo irracional, o el hecho de que te vayan a dejar es un miedo irracional. Ahí es cuando yo empiezo como, pues lo que he dicho siempre, o sea, la conducta está fuera de contexto, por eso se nota para la comunidad verbal o para los terceros como irracional, pero no necesariamente es, no sé qué piensas. inclusive estaba pensando, no me acuerdo si fue ayer o antier, hablando de eso. Oye, dije, imagínate, pongo un poquito esto de lo que desafortunadamente sucede con este desastre natural, ¿no? Otis, Ujú. Simón. Entonces, yo viviendo allá, pues tal vez, podría sentir miedo, no porque estuviera pasando, pero no creo que fuera el miedo irracional como a este tipo de fenómenos, ¿no? No, creo que al contrario, o sea, se hubo un cierto seguimiento de reglas verbales ante ese huracán, como de, no pasa nada, siempre baja de categoría. ¿Por qué? Porque existen videos donde ya está tocando tierra, Ujú. Otis, y todavía hay gente en restaurantes, todavía hay gente a la orilla del mar. O sea, como no pasa nada, y de repente, pum, y que muchas, por ejemplo, también vi muchos videos, está un video muy característico. Nos tocó verlo una familia dentro de la única habitación que no tiene ventanas, pero el aire les está volando la puerta y no pueden cerrarlo. Son 2 personas, 2 hombres deteniendo la puerta. El miedo sirve para eso. El miedo genera esa reactividad en tu cuerpo que segrega sangre en los lugares correctos y segrega esta hormona que también es muy característica del miedo, que es la adrenalina, que nos hace hacer conductas o nos hace hacer acciones o comportamientos que a veces superan la normalidad. Claro. Tenemos también situaciones, por ejemplo, de personas que bajo un cuadro de miedo han hecho cosas totalmente increíbles. Levantar carros, levantar vigas, incluso salir corriendo con sus hijos, aun cuando tienen sus intestinos de fuera, porque de cierta manera el miedo está diseñado para sobrevivir. Se supone que es de las, emociones más primitivas, ¿no? Que Incluso. compartimos con todos los seres Sí, vivos y que está configurada, programada, diseñada, como le quieras llamar, para la supervivencia de especie. Y la pregunta entonces aquí es, ¿por qué, si a nadie le gusta sentir miedo, por qué nos encanta provocarnos miedo en estas fechas? o tantas películas, ¿no? Inclusive también bueno, yo no me uno, pero pues es muy taquillera, películas tan clásicas, inclusive a veces como El Exorcista o así, que son de mucho miedo, ¿no? Y uno diría, cabrón, pero si me da miedo, ¿por qué la voy a ver? Creo que tiene que ver más también con el tema de usos y costumbres. ¿A qué me refiero a usos y costumbres? Pues como esta parte como ocultista, Mm, como de que algo más existe. más místico, ¿no? Como, Ujú. Como en esa parte de hay algo más después de la muerte y hay entes que creo que viene un poquito más desde esa mano. Creo que el tema del miedo es como o más bien el tema de provocar miedo con eventos específicos, llámense películas de terror, llámense casas de terror, llámese juegos de adrenalina, tiene que ver más con el control. ¿A qué me refiero el control? Pues el ser humano le encanta controlar, le encanta, de hecho cuando escucho así de que no, el hombre es tan adaptable que a todos lados se adapta. Difiere un poco, yo creo que adapta el ecosistema a él, a pero él, bueno, no voy a entrar en esos detalles. Al fin del día, el control sobre esa sensación indomable que tenemos todos los seres vivos, bueno, todos los seres vivos animados en el mundo, genera como esa sensación de control. Controlo esta parte. Si bien voy a hacer que te sientas que te vas a morir, no te vas a morir. Si bien voy a hacer que te confrontes o afrontes propiamente con los miedos más cabrones que existen, lo voy a hacer. Porque al fin del día, las sensaciones de miedo son totalmente diferentes. Porque la asociación de miedo ante una casa de terror sí puede ser intensa, pero si lo ponemos en una situación real,
la sensación va a ser totalmente diferente porque no tienes esa sensación de control de que, bueno, pues, si el señor disfrazado me asusta, pues puedo salir por por la salida de emergencia. Si de repente siento que la película que estoy viendo en el cine está abrumándome demasiado, pues tengo la oportunidad de salir. Pero que al fin del día no alcanza a habituar lo que pasa allá afuera o lo que puedes tú estar expuesto ante una situación, por ejemplo, de un desastre natural. Y al fin del día ahí es donde se muestra la verdadera funcionalidad del miedo, que es adaptar y sobrevivir. No sé qué piensas. Ahorita que estabas diciendo de las casas del terror y todo eso, Ujú. me acordé en mi infancia que normalmente, que era lo que al menos a mí me decían el grupo de amigos. No, güey, pues quédate, tienes que aguantar y pues el miedo, ¿no? Y así, Habítúate. aviéntate. O en las partes, yo, por ejemplo, en lo personal le tengo miedo a los juegos mecánicos, ni modo. Por eso no voy a las fiestas de octubre o así, o a Selva Mágica. Pero Chale, lo iba a normalmente, invitar. ¿Qué hacemos? pues a Navidalia, ¿no? Ay, ay, ajá. Entonces era que sí tomé ciertos riesgos, a veces por presión social, inclusive de, no sé, súbete a tal juega al dragoncito. Yo me acuerdo que hasta lloré una vez del miedo estando muy niño, pero me hace sentido esto que inclusive puede tener hasta en ocasiones ese trasfondo del control, porque finalmente tú decides si te subes, si te vas, si no te vas, y cosa que tal vez en los incendios, cosa que tal vez inclusive en ciertas crisis que pueden pasar, desastres naturales, la gente no tiene control y es Ujú. cuando se evidencia finalmente o en La su... esencia natural del Exactamente. miedo. Porque el miedo es parte de todos. El cabrón que te diga, yo no tengo miedo, es la persona más mentirosa que te puedes encontrar. Por una simple razón, creo que de ahí se desprenden una serie de situaciones a nivel biológico, a nivel evolucionista, que nos permite estar haciendo este podcast. Porque independientemente de eso, y luego también la parte subjetiva es importante. Porque, por ejemplo, tú le tienes miedo hacia a Juegos los juegos mecánicos. mecánicos. Yo en su momento le tenía miedo a las agujas, pero mal pedo, güey, mal pedo. ¿Qué fue lo que me hizo quitarme el miedo a las agujas? Una inundación. ¿Has oído hablar de la inundación? Me pica un Muy alacrán, güey. conductual, ¿no? Es de Sí, parte muy. de las técnicas de conducta, No, ¿no? exposición a todo lo que Ujú. sea, a la verga, vámonos. Hago, explico la inundación. Se supone que dentro de las técnicas o estrategias conductuales para enfrentar fobias, es la exposición, la sensibilización de sistemática y la inundación. ¿Qué son estas tres? La exposición es irte gradualmente exponiendo hacia ese estímulo que te da miedo. La sensibilización sistemática es acercándote paulatinamente también a lo que te da miedo, pero desde un punto de vista más, por ejemplo, imaginería, dibujos, o sea, situaciones como más fáciles de llevar. Y la inundación es, ¿te dan miedo los elevadores? Ánimo. Vente, vámonos, con todo y tu sensación de que se va a caer, tu sensación de que todo se va a acabar, tu ataque de pánico, te subes para arriba y para abajo. ¿Cómo fue mi evento de inundación? Me picó un alacrán, yo me estaba petateando, llegó la Cruz Verde, veo la aguja de que me iban a suministrar medicamento intravenoso y en mi cabeza fue o me pongo pendejo con que no me pongan la inyección y me muero o aguanto lo que tenga que aguantar y vivo. La lección fue fácil. Y pues no, hombre, Aquí estamos. ajá, güey, y además fue ese miedo también, de cierta manera, que desde fuera podemos decir es irracional. Es como muy común en todos lados, güey. Todos tienen ese miedo a las agujas que de repente no externan, pero que existe de cierta manera. Y todavía sigo teniendo el miedo a las abejas, a las agujas. Ya no hace una fobia como antes veía y vámonos y sáquense a la chingada. Ahorita es más como, yo sé, yo sé. Por ejemplo, cuando voy a donar sangre, es horrible, güey. Sí. Es horrible ver cómo empiezan, incluso el que te pasen el algodoncito, ya estás. Y todo ese tipo de situaciones pasa todos los días. Incluso hay personas que tienen miedo del tan solo hecho de salir a la calle a manejar, a llegar a su trabajo.
O sea, el tema aquí no es el miedo, el tema es qué funcionalidad le das al miedo. Puedes exponerte ante esa situación y ver qué es lo que va a pasar o evitar toda la vida. Y esa es una decisión propia. No sé qué piensas. O no sé si quieres pasar al siguiente tema, lo que tú quieras, ¿eh? Vale, salvo. Pues tal vez una duda que eso también pasó, creo que fue ayer. Estaba viendo lo de un pequeño artículo de la UNAM acerca de efectivamente un video muy ilustrativo, muy interesante del miedo, y hablaba de incluir estos componentes multidimensionales, ¿no? La parte, pues, conductual, fisiológica y todo eso. Y también decía como los principales miedos que puede tener el ser humano. Y yo dije, ok, suena interesante. Y ya decía de, pues, miedo al compromiso, miedo a la soledad, y no sé, o sea, dije, fue más que traerlo aquí como explicación, lo traigo más como duda. Entonces, me gustaría saber en ese sentido qué es lo que tú opinas también, Marcos, acerca Miedo de al eso. compromiso. Yo creo que esa es una etiqueta que se genera en base a una coloquialización del miedo, güey. Porque nadie tiene miedo al compromiso, güey. O sea, el compromiso es una palabra que etiqueta una serie de conductas. ¿Sí me doy a entender? Sí. Una serie de conductas que solamente puedes analizar mediante la ideografía, o sea, viéndolas individualmente cada una de esas conductas que compone el compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso aquí en México, por ejemplo, es de una pareja donde la sexualidad es Ujú, exclusiva. ujú. Pero si te vas al Medio Oriente, güey, donde el compromiso es, estoy yo y aguanta otras 7 mujeres. O sea, tú como esposa tienes que aguantar la convivencia con 7 mujeres. O sea, el compromiso es diferente. Entonces es muy subjetivo. O, por ejemplo, podemos ver el compromiso dentro de una pareja swinger, donde, güey, el compromiso es de que no tengas mensajes de WhatsApp, no sé, de Messenger afuera, güey. Ujú. Aquí date como quieras, carnal. Pero ese compromiso es diferente. Por eso digo, el miedo al compromiso se me hace como, Como muy, o sea, tenés que verlo como muy específicamente. ¿Miedo a qué, güey? O sea, casi casi tienes, está con lupa, ¿no? De, tienes miedo a no poder. ¿No poder qué? Económicamente, no poder serle fiel, no poder tener la estabilidad emocional con una persona, no poder incluso privarte de situaciones que haces ahorita, que se dé miedo a que se dé cuenta que vives de manera diferente a como se lo hiciste ver. O sea, es como mucho, ¿a qué tienes miedo del compromiso? No es tan fácil decir, es que tengo miedo al compromiso, compromiso. ¿no? Así en general. O sea, sí se genera esa situación, por ejemplo, en parejas, pero es más específico. O sea, cuando hay esos compromisos, como si yo te dijera, le tienes miedo al clima. ¿A qué clima, güey? ¿Bajo qué situaciones? ¿Sí me doy a entender? Porque, por ejemplo, ahorita podemos agarrar a una persona de Acapulco y nos va a decir, sí, güey, sí, yo tengo miedo al clima. Y en este caso es, güey, nosotros no le tenemos miedo al clima. En Guadalajara, es muy Ujú. geográfico de nuevo. En cuanto al miedo a estar solo, eso sí es algo general. ¿A qué me refiero que es algo general? Somos seres sociales. ¿A qué me refiero que somos seres sociales? Nuestra supervivencia es en base a la interacción social que tenemos con las demás personas, con nuestros congéneres. El hecho de quedarme solo es señal de quedarme desamparado sin ayuda y probablemente sin recursos, lo cual señala una agresión directa o una amenaza directa hacia tu vida. Entonces, ahí estamos hablando de supervivencia, ahí sí podemos decir que el miedo a estar solo es real, o sea, de manera muy específica, muy operativizada, ¿vale? Por ejemplo, el miedo al abandono, claro que sí, güey. O sea, la otra vez con quién lo decía. Pues en el círculo de acompañamiento con esta Karina, Karina, exactamente. Lo que hablamos del miedo al abandono, que en México es muy característico el miedo al abandono. ¿Por qué? es verdad. Porque pues, viene desde la conquista, carnal. Venían, dejaban hijos los españoles, que en este tema de la guerra, que era súper común, güey. Entonces de ahí se viene gestando esta parte donde la figura paterna no existe. Entonces puede generar esta sensación de miedo al abandono. Otra vez, lo que hablaba dentro del círculo de acompañamiento tenía que ver mucho con la situación de, oye, pero hombres y mujeres sufren el no miedo al abandono. Sí. Sin embargo, el sistema le da más herramientas al hombre o tiene mayor privilegio hacia el hombre, hacia el género hombre, para poder sobresalir ese miedo al abandono.
Entonces, en esa situación tenemos menos población masculina afectada por el miedo al abandono y más población en cuestión de mujeres y en cuestión del colectivo LGBT. Porque ya ven que después pongo un clip de violencia de género y violencia y lo primero que hallo es violencia de género. ¿Sí me doy a entender? O sea, ese tipo de situaciones sí hace que existan ciertos elementos que hace más difícil la afrontación hacia ese miedo al abandono. Porque también estamos hablando de que cuando una persona se la abandona, en ese uso del lenguaje ordinario, es esta falta de recursos, falta de apoyo que tiene que ver también con el tema de estar solo. O sea, un suicidio, o sea, bueno, no suicidio, porque ahí estamos hablando también de vergüenza, que es otra cosa, pero sí un tanto de peligro de vida, ¿vale? ¿Dudas, Cassandra? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya me Si no, puedo? hay que pongan en los comentarios. Simón. Y algo también que quiero aterrizar ahorita que toqué lo de México, pues viene el 2 de noviembre. Con el 2 de noviembre viene un ritual muy característico de México, que tiene que ver con este tema también del miedo a la muerte, un culto a la muerte, esa sensación ilusoria de que nuestros muertos nos visitan, de que la persona que queremos nos visita, lo cual es bastante apapachador cuando estamos en un México tan golpeado por las desapariciones forzadas, tan golpeado por el duelo interrumpido sin tener un cuerpo, porque al día de hoy esa es una situación actual que se enlaza muy bien con el tema del miedo. Si Claro. es imposible no tener miedo en este 2023 a ser víctima del crimen organizado. Es imposible, de una u otra manera eres víctima. ¿Por qué digo que de una u otra manera? Desde el punto de vista, incluso, por decirlo de una manera, quien quiere ir a Estados Unidos a trabajar, ya lleva un estigma dentro del visa, que son las personas más racistas del mundo, de que puedes ir allá a vender drogas. De entrada ahí, ver a niños vendiendo o pidiendo dinero en las esquinas también, dirían, güey, ¿qué tiene que ver con esto? Pues resulta que a veces los ponen ahí los narcomenudistas para que les funcionen como halcones, les Ujú. decimos, ¿no? Halcón. Todo ese tipo de situación, aunque no quieras, te afecta directamente. ¿Por qué no se hace un cambio radical? Porque también resulta que el miedo surge como base de esa situación. Surge como esta parte donde si se cae esto, probablemente se caiga la economía del país. Y ya me estoy metiendo en temas que Más no domino, no escabrosos. domino. Ahí no quiero ofender a nadie. Y bueno, complementando en ese sentido, estaba leyendo un poquito, es un autor de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Luna, me parece, habla de la sociología del miedo y está muy interesante. De hecho, a veces me gusta mucho esta perspectiva sociológica porque él comentaba que el miedo también surge como un mecanismo de cohesión social, o sea, finalmente, Sí, y se entiende, ¿no? A partir de las costumbres, también hablaba inclusive ya en esta sociedad más actual, más contemporánea, como cuestiones ilustrativas como lo que era el diablo, la muerte y todo eso también, o sea, finalmente ya pierde cada vez más sentido porque es algo como tú decías, o sea, cada vez estás más propenso o sea, a que surjan este tipo de delitos o a que tu vida se ponga en riesgo y ya el hecho de hablar como de, pues el diablo o así, o sea, o ese tipo de figuras, ¿no? Dentro de la sociedad, pues ya no tiene tanto sentido por todo lo que está pasando también. pierde funcionalidad. ¿A qué me refiero a funcionalidad? El miedo como base social es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te encuentras solo en la oscuridad? Tienes miedo, ¿cuál es tu primer impulso? Hablando de cierta manera que las emociones también tienen funciones motivacionales. ¿Qué es una función motivacional? Te motiva a hacer algo. ¿Qué te motiva a hacer el miedo cuando te encuentras solo en la oscuridad? Y pedir ayuda, ¿no? Normalmente O gritas buscar o buscar ayuda. ayuda, Hay, auxilio. van a decir que qué pedo con las referencias de este compa, pero ¿has visto Yo Robot? Sí. ¿Has visto cuando se me olvidó el nombre del doctor, pero hace referencia a que hace a los robots juntarse en un lugar oscuro? Ujú. Pues resulta que el miedo, bueno, lo que interpreto, porque no está bien dicho, no está dicho explícitamente, es de que el miedo motiva a las personas a reunirse, porque reunidos tienen menos,
reduce la sensación de vulnerabilidad. Entonces, al reducir la sensación de vulnerabilidad por estar acompañados, el miedo también resulta regulable. Entonces, el miedo motiva a estar juntos, motiva a ser eh, seres sociales. Que venimos otra vez al tema del diablo, al tema, funcionó mucho para la iglesia. Discúlpenme, lo voy a decir, funcionó mucho para la pinche iglesia, güey. Ten miedo de lo que haces en esta vida porque en la siguiente te va a ir mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer bien? Pues adorar a nuestros dioses, adorar exclusivamente a quien te digo que tienes que adorar Dar el y diezmo. cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Pues si te fijas, ni siquiera los de supervivencia están al inicio. Santificarás a Dios en todas sus fiestas. No, carnal, lo primero que tendrías que ver es no matar, güey. Porque esta parte de no matar hace que la sociedad siga existiendo. Y que volteamos a ver la historia de la religión y nos podemos percatar que esas leyes primordiales ya existían, que se fueron modificando como fueron avanzando y que toda esta situación de no obedecer los mandamientos y de terminar en el infierno tenía la función muy específica de coerción, de que hicieras única y exclusivamente lo que se te pedía y que se fue moldeando. Hoy en día la religión católica está perdiendo mucha, o la mayoría de las religiones está perdiendo mucha credibilidad, pero no deja de existir la coerción. ¿A qué me refiero que no deja de existir la coerción? Pues resulta que si bien ahora ya no te queman por seguir las leyes divinas, sí te pueden quemar por no seguir un estatus moral. ¿En dónde? Aquí, en redes sociales. Entonces existe otra medida de coerción por medio del miedo de que incluso a veces yo me detengo de decir ciertas cosas por temor a ser funado, güey. Entonces sigue funcionando como coerción social. Claro. Entonces el miedo es súper útil. De hecho, no sé si has leído el libro de, de, de monos a dioses de Sapiens. Ah, ya, ya. El que está así de grueso, ¿no? Pues De no me humanos a acuerdo, dioses, creo que se no, llaman. no sé, pero Ok. bueno, ese ya Ese saben quién, libro. Simón. Ahí estipula una parte donde está bien interesante, pero hay una parte donde dice que la realidad o una de las hipótesis que te tiene de por qué el Homo sapiens fue quien sobresalió sobre el Neandertal fue porque el Homo sapiens logró hacer comunidades más grandes de 150 personas. ¿Cómo? Con el mito. Con el mito Vamos a esa parte, sí. y la parte de estas personas, los neandertales, están en contra de este mito que nos une como comunidad. Entonces está en peligro nuestra comunidad. Entonces el miedo a perder eso que generaba una comunidad, una alianza, una fortaleza, hizo que más de 150 personas, Sí. porque bajo estudios, por más que tengas 1500 personas en Facebook, hablas con máximo 100 a 150 personas. Es lo que dicen los estudios. Y lo puedes contestar. Yo nada más hablo con Cassandra, que no conocen, y con Raúl. Así está de chiquito mi círculo. El tema es que al final del día, esa situación del mito nos ayudó a sobrevivir como especie dentro de esa hipótesis. Entonces, de nuevo, el miedo tiende a tener una funcionalidad muy específica en el tiempo y en la sociedad. ¿Que es importante? Sí. ¿Por qué? Porque también la invalidación dentro de México nos encanta decir, no tengas miedo, carnal. ¿Y por qué vergas no voy a tener miedo, güey? Si resulta que estoy viendo 3 camionetas negras polarizadas, güey, con sombreros de charro, con cadenas de oro venir hacia mí. O sí, ya hice un pinche juicio bien culero. Perdóneme la vida. No sé qué quieras decir, ya me voy a quedar callado. Pues estábamos hablando, ¿no? De este día tan. No, güey. Entonces el duelo. Güey, a ver. Y vamos a hablar del duelo, güey, porque también viene el 2 de noviembre y ya nos hicimos pendejos con eso. ¿Cómo ves? Voy a contar una experiencia, la cuento porque fue en un contexto no tan terapéutico y fue una situación en la que intervine de manera altruista, que tiene que ver con las desapariciones forzadas. Llega una persona de escasos recursos y me empieza a referir a mí. Tengo esta enfermedad, necesito que me ayudes. Ah, cabrón, ¿cuál enfermedad? Pues resulta que para él el tema de la ansiedad y la depresión era una enfermedad. Estaba diagnosticado en una institución pública. Ok, empiezo a platicar con él y llegó al punto de, a ver, explícame por qué tienes esta enfermedad de la ansiedad. No, pues me la diagnosticaron, me está dando medicamento, pero ya no pude seguir yendo. Porque estoy viajando hacia el norte. ¿Por qué estás viajando hacia el norte? Es que me dijeron que allá estaba mi hijo. Ok, ¿cómo que te dijeron? Sí, es que mi hijo me lo desaparecieron.
Ah, cabrón, a ver, regresemos entonces al tema de la enfermedad de la ansiedad. Empecé a hacer una exploración de lo que estaba viviendo la persona y en ese momento empezó a presentar un cuadro de ansiedad, porque o sea, llegamos a ese punto de detectar su ansiedad y ¿sabes cuál era el miedo? A perder a otro hijo. ¿Qué crees? Estábamos separados de sus hijos. Entonces ese miedo de perder otra vez un hijo le activó un cuadro de ansiedad que para él era enfermedad. Digo, a ver, no, ven, lo saqué de donde estábamos, lo puse enfrente de sus hijos. ¿Qué pasó con tu ansiedad? Desapareció. No es una enfermedad. El miedo que tienes es real. Tienes miedo que te vuelvan a desaparecer un hijo. La depresión que tienes es normal, güey. Venía viajando desde Oaxaca, güey. Llegó hasta el estado de Jalisco. Todavía le faltaba la mitad. No tenía dónde vivir. No tenía qué comer, güey. Apenas estaba llegando. Güey, es normal que sientas sensaciones de cansancio, de no querer levantarte al día siguiente, de tristeza por la situación que estás perdiendo, de este duelo inhibido, Ujú. de, güey, tengo que ser fuerte porque tengo que llegar a Sonora, que es La donde tenía que búsqueda ir. más que nada ahí, o sea, tengo que seguir adelante, tengo que seguir buscando, porque si no, si no lo hago yo, no lo va a hacer la otra persona y No lo muchas va a hacer el ocasiones. puto sistema, perdón. Pero es que sí, ese tipo de situaciones ya parece muy común, cabrón. O sea, estos colectivos de personas que buscan, que incluso se están enfrentando todo el tiempo con el crimen organizado, complica esa situación. ¿Por qué? Porque de cierta manera el estar en este proceso de duelo es doloroso. Luego estar buscando y dándole apoyo a más madres buscadoras, híjole, invaluable el trabajo que hacen, pero difícil. Y es imposible que dentro de estos colectivos no encontremos a personas que podrían ser fácilmente diagnosticadas con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad generalizada. Por una simple razón, han sido vulneradas tantas veces que tienen un exceso de uso de recursos. ¿A qué me refiero? Ellos han gastado 1,500 recursos y tienen 10 de recurso. O sea, ya llevan con su cuerpo, me refiero a nivel recurso-energía, tienen una deuda gigantesca con su propio cuerpo, con su propia energía. De entrada ahí. Segundo, pues, ¿qué es lo que la ha mantenido? A pesar de que no tengan estos recursos en pie, pues tiene que ver con el tema de la ansiedad. La ansiedad te activa, el miedo te activa. Entonces eso te permite seguir adelante. Y no dejamos de hablar del miedo y se supone que vamos a hablar del duelo. Pero bueno, no sé con qué quiera cerrar. Pues creo que, No, ay, no es güey. prisa, güey. Estamos hablando de un tema complicado. Pero ajá. Ujú. Que entonces ya voy haciendo el cierre. O hacemos otro día, güey, como el otro. De que ya no. No, no te creas, Marcos. Yo No, no, siempre ya muy no. agradecido con el podcast y Ya no voy a hablar. creo que Es el podcast de Raúl de hoy en adelante. Es mente en contexto de Raúl del Toro. Bye. la mente en contexto de Raúl, ¿no? La mente contextualizada del Toro. Ah, sí, perro, güey. Ah, te toca, güey. Este, no, fíjate que me gusta siempre, o trato, al menos trato de meter un poquito el espacio de reflexión, ¿no? Acerca de todo este tipo de situaciones a las que se pueden enfrentar la gente y que inclusive esto me deja como con este sabor de boca amargo, pero a la vez es parte de, ¿no? De lo que comentas de las desapariciones, de distintos tipos de situaciones a las que nos enfrentamos cada día y entender que el miedo, esta emoción a veces tan Estigmatizada. estigmatizada, ay, güey, es algo que es lo más, de las cosas más primitivas que tenemos. Entonces, también ir haciendo conciencia a partir de estas pérdidas que puede llegar a tener la persona y pues la parte del duelo también y cómo no solamente desde la parte profesional, sino desde la parte como ser humano podemos acompañar a la persona, hasta a veces en silencio, ¿no? Sin utilizar este tipo de discurso de no tengas miedo, échale ganas, todo va a estar bien, o sea, porque no, finalmente está pasando por una pérdida, no es que las cosas vayan a estar bien, pero lo que sí podemos hacer es darle su espacio, acompañar y darle como ese tiempo de reflexión, eso al menos desde mi parte, y agradezco también a Marcos, a Cassandra Parece por... que está despidiendo. Ah, ¿ya no vas a venir? No, Di sí. frente en la cámara que no vas a venir. El que tiene miedo al abandono. Vaya. Ay. Ah, sigue adelante. Estabas agradeciendo a Cassandra. Ujú. Y pues ya, sigan el podcast. Ah, sí, me han dicho varias veces que les tengo que decir que se suscriban. No sabía que tenía que hacer mención de esa conducta operatalizada. Eso.
Ayúdenme con eso, suscríbanse, denle like, ayuden. Yo sé que somos pocos y yo estoy encantado con su presencia aquí, los que tengan que estar, pero me ayudarían mucho con un like. Y yo nada más quiero cerrar con una cosa, con una frase bien mamadora que me encanta desde que tengo Échale. memoria. Valiente no es quien no tiene miedo, valiente es quien ve lo que necesita, afronta sus miedos y sigue adelante. Con eso me quiero despedir, no sin más recordarles que nos encontramos dentro del Instituto Sivan, donde, ya, mamón, nos estamos viendo. Que tengan una excelente noche, día, tarde, Halloween, noviembre 2, bye. Tomé demasiado café, Yo bye. también. Bye.